La salud mental ya hace tiempo que decimos que es un problema de todos, que no puede quedar exclusivamente reducido a la intervención de los profesionales de la salud mental. Aquí han de intervenir todos los niveles distintos de recursos que puedan aparecer desde la asistencia social, los que puedan aparecer desde el mundo del trabajo, los que pueden aparecer desde las políticas de vivienda. O sea, todo el conjunto se ha de reorientar en esta población concreta a su rehabilitación. Cualquiera de nosotros tenemos miedo a morirnos y cualquiera de nosotros tenemos miedo a perder la razón. Entonces, de lo que tienes miedo, tiendes a alejarte, tiendes a no verlo. O sea, tenemos una actitud de querer no ver determinadas cosas, ¿no? Eso sería la explicación del rechazo del enfermo mental. O sea, si los tengo lejos, si no los veo, si no me tropiezo con ellos por la calle, no me viene ese pensamiento de que a mí me puede pasar lo mismo, ¿no? Yo pienso que algún día llegará casi esto a normalizarse, pero el miedo de fondo, como no va a desaparecer, siempre habrá alguien que no querrá ver en el otro su propia locura, y esto es lo que alimenta el rechazo, ¿no? Cada uno de nosotros somos reconocidos y nos identificamos a partir de lo que nos dice el otro. Somos seres sociales y nos transformamos en sujetos a partir de los que nos rodean. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues mostrando un interés por lo que dice el paciente o la persona que tenemos que atender, que esa escucha es una escucha en la que le demostramos al otro el interés que tenemos por él y que le escuchamos justamente porque esas palabras han surgido de él. Entonces, esto es un cambio enorme de chip de los profesionales que han de abandonar de alguna manera posiciones, dijéramos, como entomológicas, de ir a buscar las características de la mariposa, ¿no? Si un síntoma es la mariposa en la que se buscan también todos los pequeños aspectos. El tema no va por ahí, sino que va por el de lo que también se ha llamado una asistencia más humanizada, en la que el eje es la persona que tratamos, ¿no? Y todas las actuaciones han de ir encaminadas justamente a la persona. Hay un cambio fundamental, que es el de la preocupación de no tanto la desaparición de los síntomas, sino la recuperación de la persona como sujeto. Porque ¿a dónde queremos que esa persona llegue? Queremos que llegue a ser un ciudadano, porque desgraciadamente una persona afecta de trastorno mental ha perdido muchas veces los aspectos y las características de la ciudadanía. Que pueda trabajar, que pueda tener un dinero, que pueda tener una cartilla en el banco, que pueda reconocerse en la relación con el jefe de su empresa o con el director del banco en el que tiene los ahorros. Esto es algo que forma una parte muy intrínseca de lo que es la rehabilitación. Los políticos, no sé, se me dirá que es buscar un objetivo fácil al que atacar, ¿no? Pero realmente son muy pocos los que muestran una preocupación concreta y decidida
hacia los temas de salud mental en general. Yo no sé si debido a eso se estaría abordando la cuestión de manera parcelaria. Tampoco estamos hablando de cantidades de dinero extraordinarias. ¿Qué va? Dentro de los presupuestos que tienen los gobiernos comunitarios, esto es una pequeña cantidad. Pero hay que renunciar a hacer otras. Es la historia de las prioridades. Durante muchos años se ha hablado de que la salud mental era el vagón de cola, ¿no?, que iba detrás de todo. Algún día le tocaría a la salud mental ser la prioritaria. Esperemos que sea así.